Código de Derecho Canónico. Del matrimonio, Can. 1055 o 1165. 1055 párrafo 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Párrafo 2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. 1056 Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. 1057 párrafo 1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Párrafo 2. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. 1058 Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. 1059 El matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no solo por el derecho divino sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio. 1060 El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. 1061 párrafo 1 El matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato, si no ha sido consumado, rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Párrafo 2. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación, mientras no se pruebe lo contrario. Párrafo 3. El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe al menos por uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieran certeza de la nulidad. 1062 párrafo 1. La promesa de matrimonio, tanto unilateral como bilateral, a la que se llama esponsales, se rige por el derecho particular que haya establecido la conferencia episcopal, teniendo en cuenta las costumbres y las leyes civiles, si las hay. Párrafo 2. La promesa de matrimonio no da origen a una acción para pedir la celebración del mismo, pero sí para el resarcimiento de daños, si en algún modo es debido. Capítulo I de la atención pastoral y de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio. 1063 Los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia. 1. Mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes y a los adultos, e incluso con los medios de comunicación social, de modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y padres cristianos. 2. Por la preparación personal para contraer matrimonio, por la cual los novios se dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado. 3. Por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él. 4. Por la ayuda prestada a los casados, para que, manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. 1064 Corresponde al ordinario del lugar cuidar de que se organice debidamente esa asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y competencia probadas. 1065 párrafo 1. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Párrafo 2. Para que reciba fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. 1066 Antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. 1067 La Conferencia Episcopal establecerá normas sobre el examen de los contrayentes,
así como sobre las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio, de manera que, diligentemente observadas, pueda el párroco asistir al matrimonio. 1068 en peligro de muerte, si no pueden conseguirse otras pruebas, basta, a no ser que haya indicios en contra, la declaración de los contrayentes, bajo juramento según los casos, de que están bautizados y libres de todo impedimento. 1069 Todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al ordinario del lugar, antes de la celebración del matrimonio, los impedimentos de que tengan noticia. 1070 Si realiza las investigaciones alguien distinto del párroco a quien corresponde asistir al matrimonio, comunicará cuanto antes su resultado al mismo párroco, mediante documento auténtico. 1071 Párrafo 1. Excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar. 1. Al matrimonio de los vagos. 2. Al matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. 3. Al matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. 4. Al matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica. 5. Al matrimonio de quien esté incurso en una censura. 6. Al matrimonio de un menor de edad, si sus padres lo ignoran o se oponen razonablemente. 7. Al matrimonio por procurador, del que se trata en el C. 1105. Párrafo 2. El ordinario del lugar no debe conceder licencia para asistir al matrimonio de quien haya abandonado notoriamente la fe católica, si no es observando con las debidas adaptaciones lo establecido en el C. 1125. 1072 Procuren los pastores de almas disuadir de la celebración del matrimonio a los jóvenes que aún no han alcanzado la edad en la que según las costumbres de la región se suele contraer. Capítulo 2. De los impedimentos dirimentes en general. 1073 El impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. 1074 Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. 1075 Párrafo 1. Compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la Iglesia declarar auténticamente cuando el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. Párrafo 2. Igualmente, solo la autoridad suprema tiene el derecho a establecer otros impedimentos respecto a los bautizados. 1076 Queda reprobada cualquier costumbre que introduzca un impedimento nuevo o sea contraria a los impedimentos existentes. 1077 Párrafo 1. ¿Puede el ordinario del lugar prohibir en un caso particular el matrimonio a sus propios súbditos donde quiera que residan y a todos los que de hecho moren dentro de su territorio, pero solo temporalmente, por causa grave y mientras ésta dure? Párrafo 2. Solo la autoridad suprema de la Iglesia puede añadir a esta prohibición una cláusula dirimente. 1078 Párrafo 1. Exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica, el ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar en el que residen, y a todos los que de hecho moran en su territorio. Párrafo 2. Los impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica son: 1. El impedimento que proviene de haber recibido las sagradas órdenes o del voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio. 2. El impedimento de crimen, del que se trata en el C. 1090. Párrafo 3. Nunca se concede dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta o en segundo grado de línea colateral. 1079 Párrafo 1. En peligro de muerte, el ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho moran en su territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio como de todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos ya ocultos excepto el impedimento surgido del orden sagrado del presbiterado. Párrafo 2. En las mismas circunstancias de las que se trata en el párrafo 1, pero solo para los casos en que ni siquiera sea posible acudir al ordinario del lugar, tienen la misma facultad de dispensar el párroco, el ministro sagrado debidamente delegado y el sacerdote o diácono que asisten al matrimonio de que trata el C. 1116 Párrafo 3.
En peligro de muerte, el confesor goza de la potestad de dispensar en el fuero interno de los impedimentos ocultos, tanto en la confesión sacramental como fuera de ella. Párrafo 4. En el caso del que se trata en el párrafo 2, se considera que no es posible acudir al ordinario del lugar si solo puede hacerse por telégrafo o teléfono. 1080 párrafo 1. Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las nupcias, y el matrimonio no pueda retrasarse sin peligro de daño grave hasta que se obtenga la dispensa de la autoridad competente, gozan de la potestad de dispensar de todos los impedimentos, exceptuados los que se enumeran en el c. 1078 párrafo 2, 1, el ordinario del lugar y siempre que el caso sea oculto, todos los que se mencionan en el c. 1079 párrafo 2 y 3, observando las condiciones que allí se prescriben. Párrafo 2. Esta potestad vale también para convalidar un matrimonio, si existe el mismo peligro en la demora y no hay tiempo para recurrir a la sede apostólica, o al ordinario del lugar cuando se trate de impedimentos de los que puede dispensar. 1081 Tanto el párroco como el sacerdote o el diácono, a los que se refiere el sec. 1079. Párrafo 2. Han de comunicar inmediatamente al ordinario del lugar la dispensa concedida para el fuero externo, y ésta debe anotarse en el libro de matrimonios. 1082 A no ser que el rescripto de la penitenciaria determine otra cosa, la dispensa de un impedimento oculto concedida en el fuero interno no sacramental se anotará en el libro que debe guardarse en el archivo secreto de la curia, y no es necesaria ulterior dispensa para el fuero externo, si el impedimento oculto llegase más tarde a hacerse público. Capítulo 3. De los impedimentos dirimentes en particular. 1083 párrafo 1. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. Párrafo 2. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. 1084 párrafo 1. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Párrafo 2. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. Párrafo 3. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, sin perjuicio de lo que se prescribe en el sec. 1098. 1085 párrafo 1. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Párrafo 2. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente. 1086 párrafo 1. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada. Párrafo 2. No se dispense este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en los S. 1125 y 1126. Párrafo 3. Si al contraer el matrimonio, una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme al sec. 1060, la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes estaba bautizado y el otro no. 1087 Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. 1088 Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. 1089 No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. 1090 párrafo 1. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. Párrafo 2. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. 1091 párrafo 1. En línea recta de consanguinidad, es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales.
Párrafo 2. En línea colateral, es nulo hasta el cuarto grado inclusive. Párrafo 3. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. Párrafo 4. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. 1092. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. 1093. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio o público, y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. 1094. No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción, en línea recta o en segundo grado de línea colateral.